chicos, pues vamos a empezar. Déjenme, ¿se escucha bien con los audífonos o escuchan Sin problema. cortado? Sí, se escucha perfecto. Sin problema. Ah, perfecto. Entonces voy a utilizar los audífonos. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso. Yo sé que ya lo vieron, entonces no me voy a meter mucho a pruebas de normalidad, pero para poder entender los metaanálisis en los que se consideran diferencias de medias, hay algunos conceptos que necesitamos repasar. Dentro de ellos, intervalos de confianza, error estandarizado y, bueno, por supuesto, las pruebas que evalúan diferencia de medias como TD-Student y ANOVA. ¿Qué es el tipo de distribución normal y para qué lo utilizamos? Es para poblaciones que son, pues, más o menos homogéneas, o sea, no al 100%, pero sí muy cercano. Es la que sigue, la población que sigue una curva de distribución, pues, como una campana. Ajá, ok. Que tiene varias características, como que es lo mismo, o sea, a la mitad o a la media. Ajá. Tiene el 50% de datos a la izquierda y el 50% de datos a la derecha. Y en esta media también está la mediana y la moda. Perfecto. Muy bien, Moni. Esta distribución es la que tienen los fenómenos en la naturaleza, como cuáles, como peso, talla, índice de masa corporal. Si pretendiéramos evaluar hemoglobina, creatinina, albúmina, seguirían esta distribución. Y es un parámetro fundamental para poder elegir una prueba estadística de forma adecuada. Entonces, por eso es tan importante evaluar el tipo de distribución. Bueno, ya nos había comentado Moni que cuáles son las características de la distribución normal. Sigue esta campana de Gauss. En verde podemos ver una curva que tiene distribución normal. ¿Y de la azul qué opina? Distribución a la izquierda. Entonces, está sesgada, si la cortáramos a la mitad, pues podemos observar que está asimétrica. Entonces, si quisiéramos evaluar esta variable en dos grupos, tendríamos que utilizar una prueba TD-Student. Pero si quisiéramos evaluar la de la izquierda, esta variable cuantitativa, en dos grupos, tendríamos que utilizar la prueba de Human-Whitney. Ahora, ¿cómo podemos evaluar los criterios de normalidad? Existen varias maneras que finalizan en la prueba de hipótesis, pero antes de esto podríamos considerar que si la cortamos a la mitad, bueno, pues la media, la mediana y la moda son iguales. Asintótica. Quiere decir que los valores son decrecientes, que vamos a encontrar una infinidad de valores a la izquierda y a la derecha y no van a tocar el cero. Pero también algo que es importante es que podemos evaluar si es simétrica o no y podemos evaluar el sesgo y kurtosis. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los parámetros de referencia para considerar que una variable tiene distribución normal para sesgo y kurtosis? Para kurtosis tenía que ser igual a 3. Ok. Pero no me acuerdo si era menor a 3, si era platicúrtica o leptocúrtica. Ok. Para evaluar si es simétrica o evaluar el sesgo, se considera más menos 0.5 y kurtosis más menos 2. Aquí hay distintos autores, algunos consideran más menos 2, más menos 1 y más menos 3, por lo cual el valor que está a la mitad podría ser el que consideráramos que es de más menos 2. Ahora, otro punto importante es que entre la media y una desviación estándar está el 68% de la población, pero entre la media y más o menos dos desviaciones estándar está aproximadamente el 95% de la población. Y recuerdan el ejercicio de la semana pasada de sprint, donde de pronto entre la media y más o menos dos desviaciones estándar encontrábamos valores que no son plausibles. ¿Se acuerdan? Que no era posible que tuviéramos valores negativos. Bueno, pues este valor tiene que ser plausible. Si ustedes colocan la media más o menos desviación estándar y no es plausible, bueno, pues lo ideal es que esa variable
sea representada como si tuviera libre distribución con una mediana, un rango intercuartil y que se utilicen pruebas no paramétricas. Y el último de los puntos que ustedes pueden tomar como referencia es la prueba de Shapiro o la prueba de Kolmogorov. ¿Cuál es el punto de referencia para decir que una variable tiene distribución normal? Es la media, ¿no? ¿De cuánto es el valor de P? De 0.05. 0.05. Entonces, si tiene un valor de puntos mayor a 0.05, entonces asumimos que tiene distribución normal. Si el valor de P es menor a 0.05, entonces decimos que tiene libre distribución. Ahorita vamos a ir haciendo algunos ejercicios solo para que lo recuerden. Entonces, esta sería la forma en que ustedes observarían un gráfico de normalidad. Esto es un histograma de frecuencias. ¿Qué es lo que se coloca a la derecha y a la izquierda? ¿A qué corresponde este 0, este +1, +2 o los valores negativos? A la desviación estándar. Claro. Entonces, en 0 tenemos a la media. Entonces, esta curva está bien bonita, está simétrica. Si lo cortamos a la media, pues observamos una imagen en espejo de ambos lados. Entonces, pues estamos observando que es una curva que es simétrica. Y como podemos observar en esta parte donde está la flecha, aquí si cortáramos los valores, si los ordenáramos de menor a mayor, el valor que se encuentra justo a la mitad, ¿cuál es? La mediana. Entonces, media y mediana caen en el mismo lugar. Y si nosotros observáramos la moda, pues el valor que más se repite también está aquí. Entonces ya tenemos el primer criterio, que es media, moda y mediana, que tienen el mismo valor. Ahora, ¿qué es lo que está representando esta flecha negra? ¿A qué corresponde? Viene siendo la significancia estadística, ¿no? O sea, digo, es básicamente es el intervalo de significancia, ¿no? Es el intervalo de confianza de 95% de la media. Y aquí está. Entonces, la mediana ustedes pueden encontrar la mediana dentro de este intervalo de confianza al 95% de la media. Entonces, no tienen que ser exactamente el mismo valor, pero si ustedes analizan los resultados en el cuadro de SPSS, bueno, pues lo que ustedes encontrarían es que esta mediana tiene que estar contenida en el intervalo de confianza de la media. Entonces, a menos que estuviera de esta manera, perfecta, pues entonces sería exactamente el mismo valor. Pero de lo contrario, existe este intervalo de confianza de la media al 95% y en este parámetro es donde ustedes deben ubicar a la mediana. Entonces, no es que sea estrictamente el mismo valor de la media, sino que tiene que ubicarse en el intervalo de confianza de la media. Entonces, ya tenemos este primer punto. Después, tenemos las desviaciones estándar, más menos 1. Aquí nosotros ubicaríamos aproximadamente al 68% de la población, más menos 2, aproximadamente al 95% de la población, 95.4. El valor exacto es entonces a 1.96 desviaciones estándar, más menos 1.96 desviaciones estándar, encontramos al 95% de la población. Y esto es el valor que utilizamos como zeta de alfa. Entonces, es el área bajo la curva que implica el 95% de todos los datos de la población. Y más o menos 3 desviaciones estándar, bueno, pues está poquito más del 99% de la población en esta área bajo la curva. ¿Y qué es la varianza? La desviación estándar al cuadrado. Exacto. Entonces, esos son conceptos que son importantes para entender pues, de forma más sencilla la prueba TED Student y la prueba de ANOVA. En
ANOVA vamos a estar trabajando con la varianza. Entonces son conceptos pues, que ven, ustedes son sencillos, ya los tienen, solo hay que recordarlos un poquito. Ahora, algo que es sumamente importante para los metaanálisis y cuando estamos utilizando metaanálisis que evalúan diferencia de medias. Hay dos conceptos importantes que tenemos que evaluar. Uno, el error estandarizado de la media. ¿Se acuerdan a qué hacía referencia o qué hace referencia el error estandarizado de la media? ¿Qué implicaba y qué relación tiene con el intervalo de confianza al 95%? ¿No? Bueno, de forma muy sencilla, podríamos decir que es una medida de la variabilidad de la media en mediciones repetidas. Entonces, si se repite varias veces, pues va a haber un pequeño error. Eso tiene que ver con el error estandarizado de la media. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir del error estandarizado, nosotros calculamos el intervalo de confianza de la media. Ahora, ¿cómo calculan ustedes el error estandarizado de la media? ¿O qué variables toma en cuenta? Bueno, uno toma en cuenta la desviación estándar y en el numerador. En el denominador es la raíz cuadrada de n. ¿Qué pasaría entonces si yo tengo un tamaño de muestra grande? ¿Qué pasaría con el error estándar? Sería menor, ¿no? Seguiría siendo, o sea, conforme fuera más grande, obviamente se podría pensar que aumentaría, pero es la raíz cuadrada de la n. Claro. O sea, al hacer la raíz cuadrada de la n, por lo tanto, se acotaría tu error. Por supuesto. Entonces, entre mayor sea el tamaño de la muestra, menor es el error estándar. Ajá. ¿Y qué pasa con tamaños de muestra pequeños? El error estándar obviamente se magnifica. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una n de 1, pues obviamente el error estándar es total, ¿no? Claro. O sea, no hay manera de calcularlo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que si hacemos un metaanálisis donde incluimos diferentes artículos con tamaños de muestra pequeños, cuando los analizamos cada uno de los artículos por separado, a lo mejor tienen 20, 30 sujetos participantes, pues entonces lo que va a pasar es que si los analizáramos por separado, esos artículos o esos estudios donde tienen tamaños de muestra tan pequeños, pues tendrían un intervalo de confianza más amplio y tendrían también un error estándar más amplio. Pero ¿qué pasa cuando hacemos el metaanálisis y juntamos todos los datos y ya a lo mejor en lugar de tener solo 60 participantes en uno de los estudios, pues logramos tener 300 participantes? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el intervalo de confianza y el error. Ahora, ¿cómo sacamos el intervalo de confianza al 95% de la media? Es la media más menos zeta de alfa. Como nosotros queremos el intervalo de confianza a 95%, entonces esto corresponde a, como vimos en la gráfica, más o menos 1.96 desviaciones estándar. Entonces vamos a ocupar la media más o menos 1.96 por el error estándar. Entonces vean, si tengo un tamaño de muestra grande, lo que va a suceder es que este intervalo de confianza se va a acortar. Pero si tengo un tamaño de muestra que es pequeño, ¿qué va a pasar entonces con el intervalo de confianza al 95%? Se amplía, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo importante que ustedes evalúen de estas pruebas. ¿Por qué? Hay una forma muy sencilla donde si ustedes están evaluando la media y el intervalo de confianza, si tienen manera de calcular la media y el intervalo de confianza entre dos grupos, simplemente si no se tocan los intervalos de confianza, decimos que la prueba es estadísticamente significativa.
esa diferencia es significativa. No sabemos de cuánto es el valor de P, pero sabemos que es significativa. Entonces, ahora sí, una vez con este pequeño repaso, vamos a pasar a TDStudent. ¿Para qué utilizamos la prueba TDStudent? Es cuando tenemos variables, cuando tenemos variables meramente cuantitativas, ¿no? Ok. ¿Qué más? Aparte de variables cuantitativas. Yes. Para ver la... Ah, perdón. No, Moni, adelante. Ahorita le preguntamos a Yes. Ok, para ver si hay diferencia de medias, pero es importante que es entre dos grupos. Ah, claro. Ajá. Y yo puedo hacer una comparación de dos variables cuantitativas que tiene dos grupos si la variable tiene libre distribución. No, es distribución normal. Ok, entonces lo vamos a utilizar cuando queremos contrastar las medias de dos variables cuantitativas que tienen distribución normal. ¿Algún ejemplo que tengan en mente que requiera utilizar TDStudent? Pues yo lo voy a ocupar en mi protocolo y se trata de comparar las medias entre un grupo 1 y el grupo 2, que son dos tipos de leche materna. Ok, ¿y cuál es tu variable cuantitativa, Moni? Ah, sí, son los neurotransmisores que estén en la leche, en los dos tipos de leche. Ok, ¿los vas a cuantificar? Sí. Ok, perfecto. Otro ejemplo de alguien que vaya a utilizar en algún paso de su proyecto TDStudent. Yo también la utilizo. Veo diferencia de medias de lípidos en dos grupos y en diferentes tiempos también. Ok, perfecto. Entonces, si Jess quiere evaluar dos grupos en diferentes momentos, un antes y un después, puede utilizar un tipo de TDStudent, que es la T pareada o T para muestras relacionadas. Si son grupos independientes, entonces podrá utilizar TDStudent. Entonces, estos son los supuestos básicos, variables cuantitativas de distribución normal, y no se les olvide decir que se trata de dos grupos. De lo contrario, pues también tenemos para variables cuantitativas de distribución normal ANOVA. La diferencia será el número de grupos. Ahora, estas pruebas, tanto TDStudent, ANOVA, U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Chi-cuadrada, estas pruebas parten de un diseño básico de un ensayo clínico, donde el investigador quiere contrastar las diferencias o el efecto que tiene la maniobra en determinada variable cuantitativa. No sé, a lo mejor son dos. ¿Cuáles son las variables que vas a contrastar, Jess? Vas a contrastar lípidos y ¿cuál sería tu maniobra? ¿No? Bueno, imaginemos que queremos hacer un ensayo clínico. En este ensayo clínico, lo que queremos es determinar dos tipos de dietas. A lo mejor una dieta en equivalentes, una dieta cetogénica, y lo que queremos es evaluar el cambio de peso o la disminución en el peso. Entonces, esta prueba TDStudent consideraría, o si la utilizáramos, pues consideraría este supuesto principal, el que los sujetos son igualitos en todas las características y en lo que van a cambiar es en la maniobra. Entonces, esto sería de dónde parte TDStudent. Entonces, esto nos llevaría a una limitación, y es que ya sabemos que no solo va a impactar la maniobra en el desenlace, sino que hay otras variables del sujeto que pueden estar impactando. Pero no lo podemos evaluar TDStudent. Si nosotros quisiéramos evaluarlo, bueno, pues tendríamos que recurrir a un modelo multivariado. Puede ser un modelo de regresión lineal o a lo mejor un modelo de ANCOVA. O si fuera una variable dicotómica, pues podría ser
un modelo de regresión logística. Entonces, parte de este supuesto que los grupos son similares y lo único que van a variar es en la maniobra. Este sería el supuesto básico, lo que pretendería de forma gráfica una TD Student. Imaginemos que estamos comparando dos tipos de medicamento antihipertensivo. El grupo 1 da una media de presión sistólica de 120, mientras que el grupo 2 da una presión sistólica de 140. Esas son las medias. Pero en este ejemplo, ustedes pueden observar variabilidad, dispersión, varianza, desviación estándar. Bueno, pues sí, pero la tendríamos que, o sea, no la tienes numéricamente, pero seguramente la tendrías, pero por lo que se ve, los grupos son similares, ¿no? Son simétricos. Okay. Ahora, imaginen que aquí tenemos 200 participantes, 100 en cada grupo, y todos alcanzaron, todo el grupo 1 alcanzó 120, todo el grupo 2 alcanzó 140. ¿Hay desviación estándar? ¿Hay dispersión? Sí. ¿Aquí? ¿Segurísimos? Si todos tienen el mismo, o sea, el mismo valor, Ajá. pues no, porque todos estarían en un mismo punto, creo. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué opinan de la lógica de este ejemplo? Pero así es como funciona la TD Student. Lo que quiere contrastar es si hay diferencia entre las dos medias. Entonces, tenemos, todos los sujetos alcanzan la misma respuesta, pero sabemos que esto en la realidad no ocurre aquí así. ¿Por qué? Pues en este caso todos tienen la misma media, todos tienen en el grupo 1 y todos la misma media en el grupo 2. Pero ¿será que esto ocurre de la misma manera? ¿Será que todos los sujetos alcanzan el mismo efecto del tratamiento? No estará variando la edad, el sexo, el apego al tratamiento, el índice de masa corporal, los antecedentes heredofamiliares, la causa que condicionó la hipertensión arterial. Sí, no, sería muy raro que pasara eso. Claro. Dudaría. No, y sí, por supuesto que si ustedes lo ven, dudarían, porque lo que ya sabemos es que la distribución en la naturaleza es que todo tiende a acercarse a la media, pero siempre vamos a tener extremos, vamos a tener sujetos que están desnutridos, vamos a tener sujetos que tienen obesidad mórbida. Entonces, esto es solo para ilustrar qué es lo que hace la TD Student y por qué esto es importante. ¿Cuál sería el tamaño del efecto o delta que ustedes estarían observando aquí? Grupo 1, 120, grupo 2, 140. La delta es de 20. El delta es de 20. ¿Para qué serviría esto? Para poder aclarar si el hecho de que tú le apliques el tratamiento al grupo, o sea, para ver si existe una diferencia entre los pacientes que no tienen tratamiento contra los pacientes que sí tienen tratamiento. O sea, digo, eso es lo que te daría. Pero eso te Claro. queriendo comparar las poblaciones totales. O sea, las poblaciones totales de los dos grupos. De lo Así que es. dijo previamente, pues obviamente para eso sirven los análisis multivariados, ¿no? Porque entonces ahí ya sacas las diferencias en función de cada uno de los subgrupos que tú quieras delimitar. Claro. Además, esta diferencia, este tamaño del efecto, cuando ustedes están haciendo la justificación de su proyecto, Jess y Moni, pues tendrían que hablar en la justificación del delta, del tamaño del efecto. ¿Cuál es el tamaño del efecto que esperan encontrar en el grupo 1 contra el grupo 2? Y el tamaño del efecto es lo que se utiliza para evaluar la relevancia clínica. Si desde el inicio yo estoy observando que la media del grupo 1 es de 120 y la media del grupo 2 es de 122 y el grupo 2 cuesta muchísimo más caro, pues no vale la pena, ¿no? Por esa diferencia de 2 milímetros de mercurio o quizá una diferencia de 5 milímetros de mercurio. Entonces, les permite evaluar, uno, la relevancia clínica, el tamaño del efecto, y también les permite
el calcular el tamaño de muestra. Esa es la información que ustedes requieren para hacer un cálculo de tamaño de muestra. Requieren la media y también la desviación estándar. Ahora, esto sería la base general de TED Student. Entonces, en este caso, si estuviéramos evaluando así este ejemplo, ¿cómo considerarían si calculáramos el valor de P o si tuviéramos que ponerle un valor numérico a P o decir si esta diferencia es significativa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería significativa o no es significativa? Viendo las barras, pues no habría diferencia. ¿Entre el grupo 1 y el 2? Bueno, yo digo por el tamaño. Ok. Aquí todos los participantes, aquí se ve claramente el efecto. El efecto del tratamiento 1 siempre da en todos los participantes una presión de 120. El grupo 2 siempre da 140. ¿Son iguales o son diferentes? Pues es que entonces operaría en contra del tratamiento, ¿no? Porque si tú le estás dando un tratamiento a un grupo de hipertensos en donde el tratamiento te lleva a 140, entonces pues yo creo que entonces sería un tratamiento que sería inferior al grupo control. Ok. Bueno, quitémosle aquí los apellidos que dice control y tratamiento, pongámosle 1 y 2. Pues ahí sí habría diferencia, ¿no? Porque... Sí, sí hay diferencia y la diferencia es significativa. Las medias entre cada uno de los grupos son diferentes. Es otro punto a considerar, como dice Manuel, si clínicamente tiene importancia o no, o efecto o no, el tratamiento. Si el de 140 fuera nuestro medicamento nuevo, pues no sirve, sigue siendo mejor el otro tratamiento, el que da 120. Si fuera peso, si fueran estas dos tipos de dieta, bueno, pues claramente una disminuye más de peso que la otra. Y dado que las medidas son diferentes y no se tocan los intervalos de confianza y podemos distinguir claramente los efectos, pues diríamos que el valor de P es significativo. No sé de cuánto, pero es significativo. Ahora, entonces, este ejemplo A es el que ya evaluamos. Vean las siguientes opciones. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es sumamente importante para entender la importancia de la varianza, de la desviación estándar y cómo esto podría impactar en la interpretación de los resultados, en los tamaños del efecto o bien en el cálculo de tamaño de muestra. Ahora, ¿qué opinan? El ejemplo B ya parece más creíble. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, tenemos sujetos. Ahí está la media en cada uno de los grupos. Vean cómo en todos los grupos las medias son iguales, 120 y 140. Pero ¿qué pasa con el ejemplo B? Ahora sí, ¿hay dispersión de los datos o no? ¿Y si hay? Ahí sí hay dispersión. Ok. Ahora, si hay dispersión, esto, entonces, es lo que nosotros esperaríamos en la realidad si tenemos una variable que tiene distribución normal. Ahora, vean cómo si contrastamos las medias, pues siguen siendo diferentes. Y si dibujáramos aquí el intervalo de confianza de la media, ¿se tocan? Imaginemos que está por aquí. Estos intervalos de confianza. ¿Se tocan? Ahí se tocarían como por el 3, ¿no? Y menos 3. Ok, pero acuérdense que el intervalo de confianza de la media está muy chiquitito, Sí, no. está muy cerquita de la media. No se tocan. No se tocan. Entonces, no sé de cuánto es el valor de P, pero lo que sí sé es que esta diferencia de 20, el delta sigue siendo de 20, es significativo. Ahora, ¿cómo se dispersan los datos en ambos grupos? ¿Cómo serían las desviaciones estándar para estos dos grupos? ¿Iguales, diferentes? Serían... Son diferentes las desviaciones estándar para ambos grupos. ¿Segurísimo? Yo digo que son iguales y son pequeñas. Ok. Son iguales y son pequeñas. Exacto. Manuel, ahora, ve la figura D y contrástala con la B. En este caso, en el ejemplo D, ¿las desviaciones estándar son iguales o son diferentes entre los grupos? No,
francamente diferentes. ¿Cierto? Ok, entonces, en este ejemplo B encontraríamos un valor de T que es estadísticamente significativo. No sé de cuánto es el valor de P, pero sé que es menor a 0.05, ¿ok? La media sigue siendo igual, el delta es de 20. Y entonces, ya vieron la relación entre desviación estándar y varianza. Aquí podríamos decir, entonces, que la varianza es homogénea. En el caso de, ya ustedes me dijeron, el primer grupo tiene una desviación estándar muy amplia, por lo tanto la varianza va a ser más grande y es diferente a la del grupo B, que tiene una desviación estándar y por lo tanto una varianza más estrecha. Ajá. Entonces, aquí tendríamos varianzas heterogéneas. Ajá. Porque ahora que veamos la prueba TED Student, pues tienen ustedes que evaluar y utilizar la fórmula adecuada de TED Student, ya sea para diferencia de medias con varianzas homogéneas o con varianzas heterogéneas. Ahora, ¿qué opinan ustedes de C? ¿Cuál sería el impacto para los resultados, para el efecto del tratamiento, el tener una desviación estándar tan amplia y una variación tan amplia de los efectos? Imaginemos que ahora la desviación, el intervalo de confianza está aquí, el grupo 1, y para el grupo 2 está aquí. ¿Qué pasaría? Estamos tratando pacientes con hipertensión arterial. Lo que buscamos es probar un medicamento que sea diferente. Pero ¿qué sucedería aquí, Manuel? Te está diciendo que básicamente el medicamento opera igual, bueno, o sea, que están igual el grupo control que el grupo del tratamiento. Claro. O sea, aunque es más amplio los intervalos de confianza, realmente, o sea, está muy parejo cómo se comportan ambos grupos. Claro, en este caso, entonces, lo que sucedería es que no se observa una diferencia en el tamaño del efecto. Si la media en un grupo es de 120 y en el otro grupo es de 140, pero si analizamos los intervalos de confianza, pues a lo mejor va de 110 a 140, a 150 en el grupo 1 y en el grupo 2 a lo mejor va de 120 a 150. Entonces se están tocando los efectos. No es posible diferenciar el beneficio del tratamiento 1 versus el tratamiento 2. Entonces, ¿cuál sería en este caso el valor de P para TED Student? Una P mayor de 0.05, ¿no? Sí, no sabemos de cuánto, pero si ustedes, ya sea que gráficamente estén observando esto o estén comparando las medias o los intervalos de confianza, entonces, pues ustedes sabrían que no son diferencias significativas. No sé de cuánto, pero sé que el valor de P es mayor a 0.05. Ahora, ¿qué pasa con D? Ahí, por ejemplo, lo que está pasando es que opera a favor del tratamiento o de lo que es la aceptación de la hipótesis de trabajo, ¿no? Ok, De la entonces... hipótesis de investigación, perdón. O sea, ese es lo que está sucediendo o sea, quiere decir que el tratamiento del grupo experimental resultó en un beneficio con respecto al tratamiento del grupo control. Es lo que está diciendo esa gráfica. Okay. Y respecto a la variabilidad, el grupo 1 tiene mayor variabilidad en el efecto. ¿Qué trascendencia tendría esto al momento de dar un tratamiento antihipertensivo para su paciente? Lo que pasa es que ese cuadrito que está en verde, o sea, la parte que está en verde, aplica para las poblaciones que son coincidentes de ambos grupos y en donde se ve el efecto y donde se ve el efecto del medicamento experimental. O sea, y entonces la proporción de pacientes que se le da el tratamiento experimental y que podrían estar dentro del universo del grupo control, o sea, es una proporción que dependiendo de la P que salga,
podría ser estadísticamente significativa. Ok, en este caso hay más probabilidad de que esa P no salga significativa o que la P sea mayor en comparación con el ejemplo B. Ajá. Aquí están claramente delimitados los efectos, pero la trascendencia que tendría tanto C como D es que sí, la media es de 120, pero van a tener sujetos que de pronto en el grupo 1 alcancen una presión de 100, que se hipotensen, se sientan mal, y van a tener, por el contrario, a lo mejor sujetos que alcanzan una presión de 140. Entonces, esa variabilidad del efecto a ustedes como clínicos les es útil. Sí hay una variabilidad, pero siempre tienen que analizar qué tan variable es. Ahora, en el grupo 2, pues tiene 140, pero hay sujetos que van a tener una presión de 120, que esto ya es igual a la presión que alcanzaron en el grupo 1. Entonces, pues ahí el tamaño del efecto o la probabilidad de error incrementa. Ahí ya no hay lo que ocurriría es que esa diferencia que ustedes estén observando pues sea atribuible al azar y no al fármaco que ustedes están evaluando. Ajá. Entonces, entre menor sea la desviación estándar y mayor el tamaño del efecto, pues van a requerir un tamaño de muestra menor. En este caso, requerirían un mayor tamaño de muestra, porque la diferencia del tamaño del efecto es de 20, pero a mayor desviación estándar, pues más tamaño de muestra se requiere. Y bueno, pues en este caso, si las varianzas son heterogéneas, también aumenta la probabilidad de error. Vean en este caso el verde y el verde de B. Entonces, esta es la importancia que tiene el que ustedes analicen al momento de hacer su T-de-Student la varianza, si es homogénea o si es heterogénea. Esta es la implicación, porque no se comportan de la misma manera, porque hay una mayor probabilidad de error cuando las varianzas son heterogéneas. Esto cuando analizamos la prueba de Levin. Entonces, gráficamente y en términos generales, pues esto es la prueba T-de-Student. Ahora, esta es la fórmula. ¿Qué considera la fórmula? De forma sencilla. ¿Cómo podrían explicarlo? Para que nunca se les olvide la fórmula de la T-de-Student. En el numerador es la diferencia entre las medias. En el ejemplo anterior era 120 menos 140. Ajá, entonces la diferencia es de 20. Y la variabilidad entre los grupos, que tiene que ver con esto que comentábamos. A mayor variabilidad, pues menor probabilidad va a ser de que ustedes encuentren una prueba como estadísticamente significativa. Entre menos sea la variabilidad, entonces más probabilidades tienen de encontrar esta como una diferencia significativa. ¿Esto queda claro? ¿Quedó claro por qué? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, bueno, pues esto ya los habíamos observado. Ahora, vamos a este ejemplo. Doctora, sí. es la prueba de Levin. Ajá. Lo que ves la variabilidad, la varianza. Exacto. La variabilidad, ¿sí? Lo que califica es esto. Si estas varianzas son homogéneas o son heterogéneas, porque la prueba de T-de-Student tiene una modificación. Hay un pequeño ajuste que considera esto como un mayor error, como una mayor probabilidad. Entonces, es un ajuste cuando las varianzas son heterogéneas. Entonces, esta es la importancia de que ustedes evalúen siempre que están analizando T-de-Student la homogeneidad o no de las varianzas. Sí, gracias. Ahora, vamos a revisar este ejemplo. En este ejemplo son dos grupos, se quieren evaluar dos tipos de
inmovilización. Y se quiere evaluar qué tanto mejora cada uno de ellos la fuerza. Entonces tenemos la férula, una nueva férula contrastada con la férula estándar. La N pues está chiquita, solo son 10 participantes en cada uno de los grupos. Tenemos para el grupo 1, alcanza una fuerza de 10.1. Y el grupo 2 alcanza una media de fuerza de 5.4. ¿Qué opinan ustedes? ¿De cuánto es el tamaño del efecto? De 4.5 es el delta, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, vean la desviación estándar para cada uno de los grupos. La desviación estándar para estos grupos es 3.7 y 3.9. ¿Considerarían ustedes que es homogénea o heterogénea? Acuérdense que la desviación estándar al cuadrado nos da la varianza. ¿Esperarían que las varianzas fueran homogéneas o heterogéneas? ¿Homogéneas? Ok, homogéneas. Ahora, en SPSS, este es el cuadro que se despliega. Lo que nosotros habíamos estado observando, esto que ustedes me comentan, donde la media, donde la desviación estándar es igual para los grupos, pues entonces nosotros lo evaluamos con la prueba de Levin. Acuérdense del valor, 0.49. Entonces, vamos. La prueba de Levin, entonces, ¿cómo la interpretamos? Entonces, la primera parte de este cuadro que nos arroja TD Student, entonces, califica a la varianza. Nuestra hipótesis nula es que las varianzas son iguales. La hipótesis alterna es que las varianzas son heterogéneas. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un valor de P de la prueba de Levin que nos salía de 0.419, asumimos que la varianza es homogénea o heterogénea. Es ¿Cuándo? Heterogénea. Ok, vamos a ver. ¿Cuándo me quedo con la hipótesis nula? ¿Cuándo no puedo rechazarla? Cuando mi valor de P es mayor a 0.05. 0.5. Si yo tengo entonces un valor de P que es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Esto aplica igual para la prueba de normalidad, exactamente igual. Entonces, si yo tengo un valor de P solo para la prueba de Levin, estamos en la prueba de Levin, mayor a 0.05, asumo que las varianzas son iguales. Ustedes ya me lo habían dicho desde antes, cuando vieron la desviación estándar, 3.7 contra 3.9. No son iguales, pero son prácticamente iguales. Entonces, si tengo, Circe, este valor de P de 0.419, las varianzas son homogéneas o heterogéneas. Son homogéneas porque es mayor de 0.05. Ok. ¿Les queda claro por qué a todos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a... Ahora, entonces, este primer valor de significancia estadística, este primer valor de P,
lo que nos ayuda a calificar es la varianza. Entonces, tenemos aquí, se corre la prueba TDStudent para varianzas homogéneas y para varianzas heterogéneas. Siempre la corre el programa. Lo que no les dice el programa es cuál van a seleccionar ustedes. Si se quedan con la TDStudent, con el valor de P para varianzas homogéneas o varianzas heterogéneas. Entonces, bueno, aquí, si son homogéneas, se quedan con la fila de arriba. Si son heterogéneas, el resultado que ustedes van a mostrar es el de la parte de abajo. Entonces, bueno, aquí está esta primera parte. Varianzas homogéneas, ya. Lo siguiente que vamos a observar es el valor de significancia estadística, ahora sí, de la prueba TDStudent. Entonces, el valor de significancia es 0.014. Pero, bueno, esta diferencia es significativa. Pero así pelona no nos dice nada. Porque no es lo mismo significancia estadística que relevancia clínica. Entonces, necesitamos siempre analizar cuál es la tendencia. En cuál de los dos grupos se alcanza una mejor fuerza. Ahora, si ustedes tuvieran, si no les diera yo el valor de P, y les diera solo la diferencia de medias y el error estándar, ¿con esto podríamos calcular nosotros el valor de P? Sí lo podríamos calcular. ¿Cómo le hacemos? ¿Se acuerdan de la fórmula? Si yo en el examen les pusiera que me calculen el valor de T, ¿se acuerdan de la fórmula y de los esquemas? Uno, el numerador era la diferencia de medias, la media entre el grupo 1 y el grupo 2. En este caso es 4.6. El denominador tiene que ver con la variabilidad entre los grupos. ¿Por qué hay variabilidad? Pues porque hay sujetos aunque tengan mismos criterios de inclusión, pues algunos van a tener una edad diferente, un sexo diferente, comorbilidades, antecedentes, heredofamiliares diferentes, una población distinta quizá, una etnia diferente. Entonces, todo eso va a hacer que haya pues, un mayor error. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el valor de T, ¿cómo lo sacaríamos? 4.6 entre 1.7. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto dijo? Perdón, perdí. 4.6, que es la diferencia de medias, eso es lo que ustedes colocarían en el numerador. En el denominador iría esta diferencia del error, que es de 1.71. 4.66 entre 1.71. Es 2.69, lo que es 2.7, que es lo que tienes de T ahí. Exacto. Entonces, entre mayor sea el valor de T, pues es más probable que este resultado sea estadísticamente significativo. Entonces, a mayor diferencia de las medias, mayor probabilidad hay de que el resultado sea significativo. Y entre menos sea el error, pues igual más probable es que este resultado sea significativo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de grados de libertad? Este 18 que está aquí. Los grados de libertad se sacan a partir de, a ver si me acuerdo bien, del número de columnas menos 1, ¿no? El número de columnas menos 1, no me acuerdo cómo era el tema, pero el número de columnas o el número de filas menos 1, dependiendo del, no sé qué, dependiendo del número aquí tienes, por ejemplo, 10. No me acuerdo. Tiene que ver los grados de libertad con las comparaciones posibles y el tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de muestra en este ejemplo son 10 participantes en cada grupo, en total son 20. Entonces, los grados de libertad siempre va a ser la n menos 2. ¿Puede repetir la slide previa, por favor? ¿Esta? Ahí. Sí. Esa. Tiene que ver entonces los grados de libertad con n, bueno, el tamaño de muestra, que es n, en este caso son 20, menos 2.
que son los dos grupos, estas comparaciones. Entonces, los grados de libertad son 18. Si yo les pregunto de cuánto es el tamaño de muestra, les muestro solo esta diapositiva y les pregunto de cuánto es el tamaño de muestra, pues ustedes solo observan los grados de libertad más 2. Y ese sería su tamaño de muestra. Entonces, acuérdense que entre más tamaño de muestra, bueno, pues menos va a ser el error. Los intervalos de confianza van a ser menos significativos, menos amplios. Van a ser más estrechos. Ok. Ahora, en la prehistoria, bueno, pues ya aquí vieron que SPSS nos da absolutamente todo. Entonces ya nos dice que el valor de T es de 2.71. ¿Cómo podríamos saber? A veces en los artículos no nos dan el valor de P. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, pues nos dicen el valor de T y los grados de libertad, o nos dicen el tamaño de muestra. Entonces, aquí tenemos en 0 representado a la media. Después, aquí lo que tenemos son las desviaciones estándar. Entonces, si yo quiero tener una significancia estadística, bueno, pues lo que yo esperaría es un área bajo la curva de 95% y entonces un valor de P de 0.05. Que eso de lo que nos habla es que la probabilidad de que la diferencia que yo estoy observando sea debida al azar es solo del 5%. Entonces, eso es el mínimo que vamos a encontrar. El mínimo del error que nos vamos a permitir siempre es 5%. Entonces, lo que hacemos, hay unas tablas que vienen en los libros, estas tablas, a partir del valor de T y los grados de libertad, ustedes tienen que evaluar si ese resultado es estadísticamente significativo o no. Entonces, nosotros teníamos 2.718. Aquí el valor crítico para marcar la significancia estadística es 2.1. 2.1 a cada uno de los lados. Si yo tengo 2.7, vean cómo al estar hacia la izquierda de este valor o hacia la derecha, disminuye la probabilidad de error. Si yo tuviera un valor de T de 2.1, la probabilidad de error sería 5%, mi valor de P sería de 0.05. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 2.71? La probabilidad de error disminuye. ¿Ya vieron? Entonces, aquí la probabilidad de error, si lo sumamos, sería 0.14. Entonces, entre más grande sea este valor, si ustedes tienen un valor mayor a 2.1, en T es estadísticamente significativo. Y no es que se tengan que aprender toda la tabla de valores críticos. Lo que deben tener en mente es que entre más grande sea el valor de T, pues más probable es que este resultado sea significativo. Si ustedes se aprenden solo este valor de 2.1, entonces sabrían que si el resultado es 4 o si es 5 de T, pues es estadísticamente significativo. Yo no sé con exactitud de cuánto es el valor de P, pero sé que es menor a 0.05. Entonces, en la prehistoria, lo que hacíamos era evaluar cuántos grados de libertad tenemos. Son 18. Entonces, son 18. Aquí el dato de referencia es 2.1. Entonces, entre más grande sea este valor, pues más significancia estadística tiene. Entonces, aquí el siguiente valor es 2.5 y 2.8. Yo tengo 2.7. Entonces, el valor de P va a estar entre 0.02 y 0.01. Aquí se va a ubicar el valor de P. Entonces, si ustedes en cualquier artículo, congreso o a veces en los carteles les ponen solo el valor de T, pues ya sabrían que la diferencia es o no estadísticamente significativa. ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos ido evaluando? Nada más como resumen, si T calculada es mayor a T de la tabla, pues sí hay diferencia. Claro.
Si tienen 10, es significativa. ¿Por qué? Porque aquí el valor de referencia es 2.10. Entonces, entre más grande sea el valor de T, más significancia estadística hay. Y por lo tanto, mayor es el tamaño del efecto. Sí. ¿Sale? Ok. Bueno, ya casi llegamos a la tarea. Ahora, nosotros sabemos que el grupo 1, la nueva férula, da una media de fuerza de 10.1 en comparación con la estándar, que da 5.4. ¿Cuánto es mejor en fuerza? La nueva férula, 4.6 en fuerza, en las unidades que mida fuerza. Entonces, puede ser que yo tenga el valor de T, las medias para cada uno de los grupos, o bien puede ser que, como en el artículo, les digan la diferencia de medias y los intervalos de confianza al 95%. En el artículo no venían los valores de P. Entonces, ¿cuándo consideramos que los intervalos de confianza son estadísticamente significativos? Cuando no tocan a 0, o lo que es lo mismo, si los dos son positivos o son negativos los dos. Claro. Entonces, alguien la clase pasada, no recuerdo si fue Alexia, me preguntaba en el forest plot que vimos de sprint, ¿cuál era el valor de no significancia? Entonces, cuando se trata de una variable cualitativa, cuando estoy evaluando riesgo relativo, hazard o el OR, ahí la no significancia es 1. Pero en este caso, para todas las pruebas que sean cuantitativas, cuando estén evaluando ustedes diferencia de medias, la no significancia es de 0. Entonces, el intervalo de confianza no debe atravesar el 0. ¿Qué ocurriría de pronto si atravesara el 0 en este ejemplo? Si aquí a lo mejor en lugar de ser 1.05 fuera menos 1.05, ¿qué implicaría? Que en algunos sujetos la nueva férula disminuye la fuerza en comparación o da menos fuerza en comparación con la férula estándar. Y en otros grupos, en otro grupo de pacientes, pues mejora la fuerza. Eso no puede suceder, porque si esto se comporta de esta manera, pues no tiene efecto. No puede ser que una maniobra disminuya la fuerza y la aumente a la vez. Si esto ocurriera, entonces no hay diferencias. Entonces, ¿y si parte a partir del 0, qué sucede? Si fuera 0, bueno, no se podría hacer. Si parte, por ejemplo, 0 a 8, por ejemplo. O sea, ¿qué considerarían ustedes? Si es 0, si atraviesa el 0. O sea, si toca el 0, si parte el intervalo a partir del 0. Ahí nos encontraríamos tal vez con una P de 0.50. ¿La consideran significativa o no? ¿Qué opinan? Yo digo que no. Ahí, ¿qué tendrían que evaluar? De cuánto es el tamaño de la muestra. Y justo ese es el efecto que tienen o la utilidad que tienen los metaanálisis, que al aumentar el tamaño de la muestra, pues podría aumentar esta probabilidad de que el resultado fuera significativo. Pero está en la imprecisión ese dato. ¿Depende de qué? Depende de su criterio, del efecto, la maniobra que ustedes estén evaluando. Pero partiría de nada de efecto a un efecto a 8. De nada de mejorar la fuerza, nada, a 8. ¿Serviría o no serviría? Tal vez ese resultado para nosotros pues no sería concluyente. Necesitaríamos o a lo mejor aumentar el tamaño de la muestra o quizá considerar algunas características de la población, si el estudio tenía algún sesgo o no. Ahora, ¿qué opinarían ustedes que este efecto vaya, que no sea 1, que sea 0.05 hasta 50? Es que es un intervalo también amplísimo, ¿no? También, Claro. también ahí habría algo que te está llevando el intervalo, o sea, te está poniendo los extremos los rangos muy amplios. O sea, entonces, ahí hay un punto que te está cegando, hay un sesgo ahí. Por supuesto. O bien el tamaño de la muestra es muy chiquitito. Pero pues ahí ustedes tendrían que ser muy cuidadosos, porque ahí
partiría de casi nada de efecto a un montón de efecto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues lo que ustedes esperan es que estos intervalos de confianza sean lo más estrechos posibles, porque esto les habla de una maniobra que tiene resultados homogéneos en la población. Entre mayor sea la variabilidad, pues no, ustedes no tendrían la certeza de saber qué paciente se va a beneficiar y qué paciente no se va a beneficiar, porque puede tocarle que mejore 0.05 la fuerza o puede tocarle que mejore 20. Entonces ustedes no tendrían como esa precisión. Es como que un poco lo que hacen en los clavados o en la gimnasia, ¿no? Que anulan la calificación más baja y la calificación más amplia, ¿no? Por supuesto. Por eso, ojo, cuando ustedes están revisando algún artículo y de pronto toda la tendencia dice que hay determinado efecto y hay algún artículo que se comporta con una respuesta muy variable o magnífica, bueno, pues duden y no se queden nunca con esos extremos, ni con el que tiene menos efecto ni con el que tiene más, sino procurar encontrar un punto medio. Ajá, pero esta es la importancia. Entonces, en el artículo, pues lo que ustedes tenían eran solo intervalos de confianza y diferencia de medias. Es otra manera de representar una TD student sin que les den el valor de P. Vamos a pasar al artículo. Una preguntita, doctora. Sí, Manuel, adelante. Va a decir que es medio, bueno, a ver. ¿Qué significa el rombito que le ponen a los intervalos de confianza en el artículo? En los artículos. Espérame, déjame ver si por aquí tengo uno. Espérame. Es que les busqué uno para la clase. ¿Este? Sí, ese rombito. Este rombo lo que hace es sumar el tamaño del efecto. Cada artículo que ustedes evalúan en un metaanálisis les daría lo que está en verde es el intervalo de confianza. En negrito, en medio de este rombo verde, de este cuadrado verde, está la media y los intervalos de confianza. Entonces, el rombo lo que hace es sumar todos los efectos. Entonces, en lugar de tener, vean, en el primer artículo tienen 8 participantes contra 9, 5 contra 8 y en el último 34. Entonces, en lugar de evaluar estos artículos que tienen bien poquito tamaño de muestra, lo que hacen es aumentar el tamaño de muestra y se da, entonces, esto podríamos decir que es la suma de los efectos considerando todos los artículos. Ok. Entonces, pues lo que haría esto es disminuir el intervalo de confianza. Si ven ustedes, el de Rivera, del 93, el intervalo de confianza es muy amplio. ¿Ya lo vieron? Es muy amplio. ¿Y cuántos participantes tiene? 13. El otro no tiene el intervalo de confianza tan amplio respecto al otro, porque tiene poquito más de participantes, 8 y 9, y el segundo pues tiene más participantes y por lo tanto es el que tiene un intervalo de confianza más estrecho. Entonces, este rombo es la suma de los efectos. La suma de los efectos del total de artículos que ustedes hayan evaluado. Okay. Vean este ejemplo, aprovechando que estamos aquí. Se están evaluando en la población, son niños pretérmino que recibieron nutrición parenteral y lo que se quiere comparar es si la administración temprana de aminoácidos o no cambia el amonio en plasma. ¿Qué pasa aquí? El tamaño del efecto es de 1.86. ¿Qué grupo es mejor? O bueno, ¿qué grupo da menos amonio? Cuando se dan de manera temprana.
pero Sí, está a favor de manera temprana. pareciera, ¿no? Pero ¿qué Sí. pasa con el rombo? Que el Vean, rombo atraviesa atraviesa la línea de efecto global. el 0. Ajá. Entonces, menos 0.86. Entonces, pareciera que la administración temprana es mejor, ¿no? Menos 1.86, pero vean cuando analizamos los intervalos de confianza. Este intervalo de confianza va de menos 0.7 hasta 4.19. Entonces, ¿hay efecto? Bueno, ¿hay diferencia o no hay diferencia? No hay diferencia porque atraviesa el 0, ¿no? Claro. Ahora, vean cómo en este efecto global que ustedes están observando, el tamaño del efecto es de menos 1.86, con intervalos que van de menos 7 hasta 4. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el 2? Pues es que va menos de 21 a 9.64, ¿no? Entonces, ¿vieron cómo al aumentar el tamaño de muestra disminuye este intervalo de confianza? ¿Se hace más estrecho? Sí. Esta sería la utilidad de los metaanálisis. Entonces, si de pronto ustedes se encontraran un resultado como el que nos planteaba Manuel hace un rato de, bueno, ¿y qué pasa si yo lo tengo justo en 0? Y de 0 a 20. Bueno, pues a lo mejor ese estudio no es concluyente y tendría que hacer otro, quizá con un mayor tamaño de muestra, quizá un metaanálisis, si la respuesta no está del todo clara. A lo mejor no es probable ya que yo encuentre más pacientes. A pesar de todos los esfuerzos, pues a lo mejor no puedo encontrar más pacientes. Entonces, bueno, ahí valdría la pena que ustedes hicieran un metaanálisis. ¿Cómo lo grafican? Con este forest plot, que lo que grafica son medias e intervalos de confianza. Ajá. Por eso era tan importante regresarnos, porque otra vez en metaanálisis, pues vean cómo el metaanálisis al final es la suma de cada uno de los estudios y de las pruebas estadísticas por separado. Entonces, si ustedes quisieran graficar una TD Student, ¿cómo lo harían? Pues utilizarían este forest plot, que vamos a aprender a utilizar Redman, o bien podrían utilizar en SPSS barras de error, donde ustedes van a tener la media y los intervalos de confianza. Ahorita en SPSS vamos a hacer el ejercicio. Entonces, son diferentes maneras, pero todo parte de las medias, desviaciones estándar, error, intervalo de confianza. Hasta aquí. ¿Va todo claro? Sí, doctora. Sí, ok, perfecto. Ahora, vamos a pasar al artículo que les dejé de tarea. Les puse ese pues, solo para que ustedes evalúen pues, que hay diferentes formas de presentar una TD Student, incluso para ustedes. Ustedes podrían decidir, ay, espérenme, no puedo hacer más grande. Ustedes podrían decidir presentar su artículo de esta manera. Podrían no incluir el valor de P y por el contrario, colocar la diferencia de medias y los intervalos de confianza. Entonces, ustedes son los que van a decidir, pero actualmente le damos más peso a estos intervalos de confianza por ese ejemplo justo que nos puso Manuel hace rato, porque no todo valor de P, o podemos dejarnos guiar solo por el valor de P, pero si no prestamos atención en el tamaño del efecto, pues podríamos utilizar una maniobra que en realidad no tiene mayor trascendencia e impacto. Ahora, la variable edad. Si ustedes quisieran rápidamente en la clínica identificar qué paciente tiene más probabilidad de tener tromboembolia pulmonar y dar el tratamiento oportuno, o tienen 2 pacientes y solo tienen la posibilidad de hacer un estudio, un paraclínico, ¿a qué paciente elegirían? ¿Qué paciente tiene más probabilidades de tener tromboembolia pulmonar? ¿O qué condiciones ustedes esperarían encontrar en la clínica? ¿De acuerdo al artículo o de acuerdo a la realidad? De acuerdo al artículo. Ah, no, pues obviamente estamos hablando de pacientes que con más edad, pacientes que tienen más frecuencia cardíaca,
pacientes que tenían esto del shock y del índice de shock y lo del pH. Ok, ahora, ¿qué pasa con frecuencia respiratoria? Que está por debajo del 0, el intervalo de confianza. Ok, pareciera que los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar tienen mayor frecuencia respiratoria, pero aunque esta diferencia es de 1, va de menos 0.1 a 2.1. Entonces, esta diferencia no es significativa. ¿Ustedes identificaron algún error en esta tabla? ¿Algo que no cuadrara? Yo hice lo de dividir la frecuencia entre la presión, que es lo de... y no me salió, pero Ok. no sé si es eso. Aquí hay un error. Vean. Dice que los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar tienen un índice de choque mayor, 0.74, entre, bueno, aquí, menos 0.69. Esta diferencia es de 0.05. ¿Cuál es el error en este ejemplo? Ay, perdón, ya se los quité. Sería el signo, ¿no? El signo, claro. ¿Por qué, Jess? La media siempre debe estar incluida en el intervalo de confianza. Si no está incluida, ahí hay un error. Entonces, aquí el error es en el signo. ¿Por qué? Menos 0.05 no aparece dentro del intervalo de confianza. Entonces, este intervalo de confianza va de 0.01 hasta 0.09. Entonces, acuérdense siempre que la media tiene que estar incluida en el intervalo de confianza. Entonces, bueno, pues aquí el error, porque lo estamos viendo, es 0.74 menos 0.69, tendría que ser positivo. Si fuera positivo, entonces estos intervalos ya son significativos. Ahora, ¿cuál sería la trascendencia, por ejemplo, de evaluar saturación? La saturación y este signo negativo. La saturación también está asociada. O sea, porque también, y de hecho, por lo menos ahí, sería un buen marcador de algún problema pulmonar, o sea, en este caso de tromboembolia. Claro, ajá, hay más diferencia que el índice de choque, ¿no? Entonces, aquí el grupo 1 tiene menor saturación, por lo tanto, 93 menos 96 da menos 3. Ajá, aquí dependerá del desenlace que ustedes estén evaluando. Pero en este caso, bueno, pues lo único que nos dice es que los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar tienen menos 3, una saturación menor de 3%. Con intervalos que son significativos. Y no están muy diferentes del 0. Pero ¿qué pasa con el índice de choque? Están muy cerquita del 0. Sí. Entonces, bueno, pues aquí ustedes tendrían que evaluar cuál es el más sencillo, cuál da mayor diferencia y cuál tiene mayor estabilidad. Entonces, aquí ustedes no necesitan colocar a los lectores el valor de P. Si ustedes colocan estos intervalos de confianza y la diferencia de medias, bueno, pues en automático el lector puede saber si la diferencia es o no significativa. Ahora, otra manera, si ustedes, por ejemplo, quisieran graficar este artículo, ¿cómo quedaría? Si lo hicieran en Redman, aquí no le hagan caso al rombo. Si ustedes quisieran graficar estos resultados, bueno, pues otra manera, el gráfico pertinente cuando ustedes tienen pruebas paramétricas es el diagrama que se llama barras de error, donde ustedes pueden graficar la media y el intervalo de confianza al 95%, o la media y las desviaciones estándar, o el error estandarizado. Entonces, son barras de error.
Esta sería otra manera, donde ustedes muestren al lector que, bueno, aquí ya ni lo cambié, esto era tromboembolia pulmonar y esto era los pacientes que no tienen tromboembolia pulmonar. Entonces, bueno, pues esta sería otra manera si ustedes quisieran graficar. Ahorita lo vamos a hacer en SPSS para que quede claro. Listo. Ahora, ¿por qué? Aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo nos muestra por qué es tiempo de prestar atención solo al valor de P y voltear a ver a los intervalos de confianza. Muchos de los investigadores entonces ya han reemplazado el valor de P y en su lugar usan los intervalos de confianza. Vean este ejemplo. Se tienen dos grupos de pacientes pediátricos, un grupo con parálisis cerebral infantil, otro sin parálisis cerebral infantil. El tiempo de sedentarismo en el grupo 1 es de 47.5 minutos, en comparación con el grupo 2, que es de 43.9 minutos. Vean la desviación estándar, 4.9 y 4.7. ¿De cuánto es la diferencia entre los grupos? ¿La diferencia de medias? Ajá. De O el tamaño del efecto. $3.6. 3.6. Ajá. Parecería entonces que los niños que tienen parálisis cerebral infantil tienen más tiempo de sedentarismo. ¿Pero qué tanto más tiempo? 3.6 minutos. ¿Y qué pasa cuando analizamos el intervalo de confianza? Pues obviamente está por arriba del 0, ¿no? Entonces sería a favor de la maniobra. ¿Ok? Es estadísticamente significativo. Pero cuando analizamos qué tanto, va de 0.7 minutos a 7.1 minutos de diferencia. Entonces, clínicamente, ¿qué tanto impacto tendría? Ahora, piensen que se trata a lo mejor del efecto de un medicamento y tuviéramos este comportamiento. No sé, pensemos que es un medicamento para mejorar la tasa de filtrado en pacientes con enfermedad renal. ¿Qué opinarían que se comportara así? De 0.7 a 7.1. Sería poco efecto porque es muy amplio. Claro, entonces, si yo les pusiera solo el valor de P de 0.02, pues dirían sí, el medicamento es mejor. Vean, el valor de P es de 0.02. Pero cuando ustedes analizan el intervalo de confianza, entonces se dan cuenta que puede ir desde 0.7 mililitros hasta 7. Entonces, pues aquí ustedes al tomar una decisión, aquí quizá tendrían que descartarlo. Entonces, por eso es que se prefiere utilizar más los intervalos de confianza y no solo el valor de P. Porque el valor de P nos puede llevar a decir, pues sí hay diferencia, pero si no le prestamos atención, pues no vamos a saber de cuánto. Esto no les va a pasar a ustedes, porque antes que nada son clínicos y siguen con este razonamiento. El mismo razonamiento que hicieron del artículo de Sprint. Entonces, vean cómo pues un valor de P así pelón no nos dice nada. Y vean cómo el valor de T se acerca al valor de referencia, que era 2.1. En este caso es 2.5. Entonces está tantito por arriba y por lo tanto el valor de P es de 0.02. Por eso es tan importante que ustedes consideren y contemplen utilizar los resultados con intervalos de confianza. Ahora, solo con ver esta diapositiva, en este ejemplo, es un ejemplo muy bobo, muy sencillo y podría ser que clínicamente no tuviera trascendencia, pero vamos a analizarlo. Tenemos dos grupos de pacientes. Es un grupo de pacientes que tiene diabetes tipo 2 y queremos evaluar
si el cumplimiento terapéutico mejora o no el control glucémico o la glucemia. La glucemia en ayuno. ¿Qué opina? ¿Cuál es toda la información que ustedes pueden ir sacando de este recuadro? Bueno, hay diferencias de la media, o sea, eso desde ahí pues estamos, pero sin embargo también la muestra es mayor en el de cumplimiento, ¿no? Entonces, ya desde ahí se puede inferir que el intervalo de confianza va a ser amplio. Ok. Y la delta de la media, pues estás hablando de un 2.2, ¿no? O sea, no, de 1.8, de 1.8. 1.8 De delta. El delta es 148 menos No, pero, 128. pero de diferencias de la media es de 1.8. La diferencia de media de error estándar. Del error. Aquí lo que vamos a tomar en cuenta para evaluar el tamaño del efecto es de 20. Entonces, el grupo que no tiene cumplimiento tiene casi 20 miligramos por decilitro más de glucosa que aquellos que tienen cumplimiento, que tienen una menor cifra de glucosa. Vean la desviación estándar. En el grupo 1 está de 111, el grupo 2 es de 33. ¿La varianza es homogénea o heterogénea? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que tiende a ser heterogénea. Ok. ¿Y qué es lo que está influyendo para que sea heterogénea? Vean el tamaño de muestra y vean cómo la desviación estándar es mayor en el grupo que tiene menos tamaño de muestra respecto al que tiene mayor tamaño de muestra. Entonces, aquí esperamos que la prueba de Levin sea heterogénea. Ahora, si tuviéramos solo esta información, con esta información, ¿ustedes consideran que es suficiente para decidir si estas diferencias son estadísticamente significativas o no? Creo que sí se puede. Ok, ¿cómo le harían? ¿Se puede sacar un intervalo de confianza con el 95%, que eso lo estoy sacando de ella? Ya se me adelantó Manuel. Ok, perfecto. Entonces, 148. Aquí, acuérdense que es más o menos 1.96 por el error estándar. Que tenemos aquí 4.5. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuánto les da? Voy. Vayan haciéndolo los demás y ahorita lo contrastamos. Acuérdense que se multiplica este 1.96 o z de alfa por el error estándar, más o menos el error estándar. Me salieron los intervalos de confianza de 9.56 a 29.74. Ok, ahora súmenlo y réstenlo. Bueno, a mí me salió de 8.8. 1.96 por el error, que es de 4.5, 8.8. Este primer resultado sería 8.8. Entonces sería 148 menos 8.8, 139. Ahora, 148 más
8.8 nos da 156. Ese sería el intervalo de confianza de la media, entre 139 y 156. ¿Y qué pasa con el grupo 2? ¿De cuánto les da? El intervalo inferior sería de 122.8. Bueno, esto es como... 122.5 a Ajá. 133.49. Ok. Ahora, ¿qué opinan de que este resultado sea significativo? ¿Cuál sería el valor de P que ustedes le pondrían a este resultado? El grupo 1 nos da ese intervalo de 139 a 156. El grupo 2 de 122 hasta 133. ¿Qué opinan? ¿La diferencia sería significativa o no? ¿Pero entre ellos o de cada uno de ellos? Entre ellos. Es significativo, ¿no? O sea, tiene, porque ya la diferencia va de 9.56 a 29.74. ¿Se tocan los efectos? O, bueno, en este caso, los grupos son diferentes. No se tocan. No se tocan. No sé de cuánto es el valor de P, pero lo que sé es que sería menor a 0.05. Como ven, hasta aquí no hemos tenido que hacer TD Student, no hemos tenido que hacer nada más que analizar esta información. Media, desviación estándar y la media del error estándar. Es lo único que hicimos. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Yo aquí podemos sacar se podría sacar la comparación también. También se puede hacer un odds ratio, ¿no? También con esto. En este caso son desenlaces cuantitativos. Entonces, a menos que ustedes lo quisieran transformar y que esta variable la hicieran dicotómica, bueno, pues podrían... Con eventos, ¿no? Así es. Cumplimiento y no cumplimiento con control y descontrol glucémico. Si fuera de esa manera y tuviéramos la variable DOMI en dos categorías, bueno, pues en este caso podrían ustedes hacer una chi cuadrada y calcular su OR. Pero en este caso, dado que la variable se está trabajando como cuantitativa, pues no. Listo. Ay, déjenme salirme, como que ya se trabó. Siempre se traba cuando uso... Ya. Listo. Ahora, analizando esto que ya habíamos visto, ya sabemos que las diferencias van a ser significativas. Ahora, vean la prueba de Levin. Es el mismo ejemplo, es la TD Student para el ejemplo de cumplimiento y sin cumplimiento. Ahora, tenemos una prueba de Levin que da una significancia estadística de 0.000. ¿La varianza es homogénea o es heterogénea? Abajo les puse el acordeón. A ver, entonces... Nada más este primer valor de P para calificar la varianza homogénea o heterogénea. Pues si es menor de 0.05, se supone que es heterogénea, ¿no? Ok, pero desde acá... Está en 0. Ya me lo habían dicho, ¿se acuerdan? El grupo 1 tiene una desviación estándar de 48 y el grupo 2 de 33. Entonces, esto es solo corroborar lo que ustedes ya habían analizado. Entonces, acuérdense siempre, varianza
homogénea, P mayor a 0.05 en esta prueba de Levin. Si es menor, entonces es una varianza heterogénea. Entonces nos vamos a ir por el valor inferior. ¿Qué sucede? El tamaño del efecto, la diferencia de medias, es igualito, no cambia, 19.6. ¿En dónde radica la diferencia? Vean el error. Pero ¿se acuerdan por qué? Por esta diapositiva. Esta diapositiva. Ajá. En este caso hay un mayor error que si tuviéramos el comportamiento como en B. Entonces, esa es la importancia de considerar siempre si la varianza es heterogénea o no. En este caso, bueno, pues la diferencia es claramente, ya lo habíamos visto, a simple vista sin tener que hacer la prueba TED Student, que hay diferencias. Pero, ¿qué sucede? ¿Esto dónde tendría impacto? Si estuviéramos en un escenario donde el valor de P fuera de 0.05. Entonces, aquí sí tendría trascendencia e importancia para la significancia estadística esta diferencia. O en el error. Entonces, esta diferencia es estadísticamente significativa. El valor de T es 3.6. Está por arriba del valor de referencia, que es 2.1. Entonces, es significativo. Si analizamos esta diferencia de las medias, entonces, la media es de 19.6. A favor bueno, es mayor la glucosa en el grupo que no tiene cumplimiento terapéutico. Y en este grupo que no tienen cumplimiento terapéutico, esta diferencia en la glucosa va desde 9 hasta 30. No atraviesa el 0, ni siquiera está cercano a 0. El valor es de 9. Entonces, pues el resultado es estadísticamente significativo. Ahora, si nosotros lo graficamos en SPSS, este sería el gráfico, una barra de error, donde yo tengo la media y los intervalos de confianza. Esto ya ustedes me lo habían dicho con la diapositiva 1. Vean cómo los intervalos de confianza no se tocan. Yo podría resumir toda esta información utilizando solo este esquema. Esto es de mucha utilidad cuando, por ejemplo, están en un cartel o tienen una presentación de cartel donde tienen solo 8 minutos para explicar todo. Bueno, pues visualmente tal vez quedaría más claro para el lector si ustedes utilizan el gráfico. O bueno, aquí ustedes podrían complementarlo. La media con su intervalo de confianza en el grupo 1 contra la media y su intervalo en el grupo 2. No se tocan los intervalos, entonces claramente hay diferencias entre los grupos. No sé de cuánto es el valor de P, pero sé que es menor a 0.05. Entonces, este es el gráfico pertinente cuando quieren contrastar una variable cuantitativa de distribución normal. Hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario? Todo bien, doctora. ¿Sí? ¿Todos van bien hasta aquí? Sí, bien. Doctora, yo solo tengo duda. Si se Sí, tocaran Jess. los intervalos de confianza entre un grupo y otro, seguiría siendo, en el efecto. En ese caso, no sería significativo, Jess. ¿Por qué? Tendríamos algo como... Déjenme ver si tengo por aquí un ejemplo no significativo. Que no. No, creo que no tengo un ejemplo. A ver si ahorita nos... Aquí, pues este. Cuando atraviesan el 0, sería un resultado que no es significativo. Si ustedes lo graficaran, bueno, pues se tocarían esos intervalos de confianza. Como aquí, para PCO2. Va desde -1 y va de -2.1 a 0.2. Si fueran estos dos medicamentos, pues no habría mejoría, no habría diferencia. El efecto del tratamiento se alcanzaría o sería igual
van a tener pacientes que se comporten de la misma manera para la variable cuantitativa en el grupo 1 que en el grupo 2. Entonces no habría efecto. Entonces se tocarían los intervalos de confianza. Sí, gracias, doctora. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Quieren un pequeño receso o le seguimos y acabamos un poquito antes? Lo que nos falta nada más es hacer el ejercicio en SPSS. Pues igual y nos seguimos, ¿no? Ok. No sé, mis compañeros. Perfecto. Doctora, una pregunta. Sí, Yo por Alexia. mi trabajo y por todo lo demás tengo que usar Stata. La verdad es que el SPSS no lo uso. Ujú. Ahí también puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Claro, los resultados que van a arrojar son prácticamente iguales, ya sea que utilices Stata, que utilices R o que utilices SPSS. Ok, Entonces gracias. es igual. Al final lo que queremos, si ustedes entienden estos supuestos que vimos ahorita, no importa el programa que ustedes utilicen, la interpretación va a ser igualita. Entonces, bueno, pues el usar SPSS es indistinto, no es necesario, pero lo que es necesario es que ustedes tengan claros estos conceptos para que sin importar dónde estén, en cualquier presentación, congreso, donde sea, incluso donde no haya SPSS, ya vieron que a simple vista, solo con analizar los resultados, ustedes pueden saber si el resultado es significativo o no, o con un gráfico. Doctora, ¿y con SPSS también se pueden hacer como los códigos, o sea, como tipo do files, para solamente correr los códigos cuando se cambian las bases o algo así? Sí, en SPSS la opción es sintaxis. Ah, ok. Entonces te guarda los comandos. Sí. Listo. Entonces vamos a utilizar SPSS. Déjenme. Estas bases que yo tengo, se las voy a compartir. Incluso se las puedo compartir, te la puedo compartir, Alexia, en Stata, la puedo guardar en Stata para ver si la puedes tú correr y puedes hacer los ejercicios y esperemos que la puedas abrir sin problema. Entonces, estas bases se las voy a compartir para que ustedes las tengan y vayan haciendo ejercicios. Esta es una base enorme. Es una base que tiene un montón de variables y un montón de pacientes, pero pocas variables tienen distribución normal. Una de las que tienen distribución normal es tasa de filtrado glomerular. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de TD Student utilizando esa variable. Entonces, ¿qué podríamos comparar? ¿Entre qué grupo de estos que estamos analizando aquí podría haber diferencias? Por ejemplo, tenemos sexo, bueno, esa es dicotómica. Tenemos también pacientes que tienen diabetes, hipertensión. Ay, creo que esta está cortada. No, pues solo tenemos la presencia de comorbilidades, pacientes clínicamente sanos o que tienen alguna comorbilidad y tenemos sexo. Ahí podríamos utilizar, si tuviera distribución normal, una prueba TD Student. También tenemos síndrome metabólico, está aquí diabetes y síndrome metabólico. ¿Cuál quieren utilizar para este ejemplo? LDL. Recuerden que tienen que utilizar una variable cuantitativa y una dicotómica. Entonces ya tenemos la variable cuantitativa, la que vamos a contrastar es tasa de filtrado glomerular y necesitamos la
dicotómica. Entonces, no tenemos tantas. Síndrome metabólico, diabetes, tenemos sexo o comorbilidades. Sexo. Ok, Sexo. perfecto. Diabetes. Ahorita lo hacemos con diabetes y con sexo, ¿ok? Lo primero, siempre antes de correr la prueba, imaginen que de pronto sea su examen y yo les digo, tienen que calcular una prueba TED Student para este ejemplo. Quieren contrastar tasa de filtrado de acuerdo a sexo. Lo primero que tienen que evaluar, entonces nunca confíen en nadie, aun cuando el examen sea claro, pues tendrían ustedes que evaluar si el tipo de distribución es normal o no. Si no, no tendrían por qué utilizar TED Student. Y su examen entonces podría terminar en dos opciones. Una, que le digan a su profesor o a quien se los pidió que es una variable que no tiene distribución normal, por lo tanto la prueba estadística pertinente no es TED Student, sino una prueba U. O si la calculan, pues tendrían que decir, si la calculan, pues es una prueba estadística errónea. Entonces, lo primero siempre es que ustedes evalúen el tipo de distribución de la variable. Entonces, bueno, yo les dije que es tasa de filtrado glomerular. Es esta. Ajá. Entonces, vamos a colocar en gráficos, vamos a activar la opción de gráficos en normalidad con pruebas y vamos a ver si se cumple este primer supuesto. Aquí está. Entonces, tenemos una media que es de 91.6. La mediana es de 91.5. ¿Se cumple este primer supuesto de que la mediana y la media son iguales? Sí. Ajá. Entonces, acuérdense que la mediana siempre debe caer en este intervalo de confianza de la media. Entonces, es 91.5 y cabe perfecto aquí entre 90.7 y 92.5. Se cumple este primer supuesto. Ahora, lo siguiente que ustedes tienen que analizar es asimetría y kurtosis. Entonces, más menos 0.5. Se cumple este parámetro, tiene distribución normal. Y kurtosis, más menos 2. Está en 1.47, se cumple. En 1.44 y se cumple. Ahora, si analizamos la prueba de normalidad, ¿cuál toca? ¿Kolmogorov o Shapiro? ¿Cuál utilizaría? Creo que es Kolmogorov. Ok. ¿De qué depende, Jess? Del número de participantes del estudio. Claro. Entonces, aquí en grados de libertad, yo tengo 1.722. Tengo 1.722 participantes. Utilizo la prueba de Kolmogorov. Si tuvieran 30 participantes o menos, pues entonces ocupo la prueba de Shapiro. Y son diferentes. Una les daría distribución libre y otra distribución normal. Entonces, bueno, se cumple este primer supuesto. Ahora, siguiente punto. Vamos a utilizar nuestra... Se escucha mucho ruido. Entonces, vamos a analizar, vamos a hacer nuestra prueba TED Student, analizar y después, ¿a dónde me voy? Comparar medias. Comparar medias. Ajá. Y aquí tienen dos opciones. T para muestras independientes, que es lo que estamos haciendo. Vamos a comparar la tasa de filtrado entre hombres y mujeres y entre quienes tienen diabetes y no tienen diabetes. O bien, si yo quisiera contrastar la tasa de filtrado glomerular al inicio del estudio y 10 años después, entonces podría utilizar una T para muestras relacionadas. En este caso, vamos a utilizar una T para muestras independientes. En este caso, en la parte de arriba van mis variables cuantitativas. Entonces, aquí iría nuestra tasa de filtrado glomerular, que es esta. Y en variable de agrupación iría sexo,
Entonces vamos a correr primero sexo y después vamos a correr diabetes. Aquí, si ustedes le dan clic, con el botón derecho sale información sobre la variable. Y está codificada como 1 hombre, 2 mujer. Entonces, aquí tiene que ver cuál media muestran primero. ¿Quieren mostrar primero la de hombres o la de mujeres? ¿Cuál sería mayor la tasa de filtrado glomerular, en hombres o mujeres? En hombres. Ok, entonces se quedaría ese orden. Primero hombres y luego mujeres. El grupo que vamos a mostrar primero sería el de hombres y luego el de mujeres. Ajá. El grupo 1 sería hombres, que estaba codificado con 1, y 2 mujeres. Si quisieran mostrarlo al revés, bueno, pues solo lo colocan así. Vamos a ver los resultados. Entonces, lo primero es que hombres tenemos solo 417. Tenemos más cantidad de mujeres. El grupo es predominantemente formado por mujeres. Ahora, la media para los hombres es de 94.16 y en mujeres es de 90.8. ¿Esta diferencia será significativa o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no. Ok, vamos entonces a analizar el cuadro de resultados. Entonces, lo primero que tenemos es una prueba de Levin que tiene un valor de P de 0.05. ¿Qué opinan? ¿Está? Rozando la significancia. ¿Lo dejamos como varianzas homogéneas o heterogéneas? Pues por cómo se ve arriba, yo diría que homogéneas. Ok, entonces va a haber momentos donde así está el valor de P y ustedes tienen que optar por uno de los dos grupos. Entonces, en este caso sí, yo también me iría por varianzas homogéneas. Después, no sé por qué lo seleccioné, aquí está. Okay. Después, tenemos una diferencia de medias de 3.3. El error estándar es de 1.04. Mi valor de T es de 3.2. Mayor de 2.1, por lo tanto el resultado es significativo. ¿Qué pasa si analizamos los intervalos de confianza? Van de 1.29 a 5.39. ¿Esta diferencia es significativa entre hombres y mujeres? Sí. Sí. Ahora, clínicamente. Pues son casi iguales. Ok. En este caso son hombres y mujeres que en su mayoría no se conocían portadores de ninguna enfermedad, trabajadores de la salud. Entonces, pues quizá no habría repercusión en su estado de salud o no habría alguna complicación. Ahora, vamos a hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo que me dijeron, si se van a esta opción, a este cuadro azul con la flechita verde, les regresa los últimos pasos. Entonces, aquí, en la parte de abajo de esta prueba de Levin, viene que si no se asumen las varianzas iguales, o sea, también se puede ver esa otra opción, ¿no? Claro, en este caso, si aquí hubiera sido 0.049, ustedes hubieran optado por la fila de abajo y se quedarían entonces con esta opción. Como ven, pues prácticamente son similares. El error es prácticamente igual, entonces no hay diferencia. Podría ser que esto solo impacte cuando estén en un valor de T que sea muy cercano a 0.05, pero en este caso no. Entonces es claramente diferente entre los grupos, pero lo correcto es que lo elijan de acuerdo a el valor que obtengan en la prueba de Levy. Ahora, vamos a hacer nuestro otro ejemplo.
Vamos ahora, esto ya sabíamos que era obvio, vamos a ver en este ejemplo qué tanto impacto tiene la presencia o no de diabetes. Aquí, si está bien codificada la base, pues esperaría, ay, ni siquiera tiene etiquetas. Está codificada como 0 y 1. 0, ausencia de diabetes. 1, presencia de diabetes. Aquí, ¿cómo lo codificaríamos? Lo dejamos como 0 y 1. 0 son los pacientes que no tienen diabetes, por lo tanto, esperaríamos que tuvieran una mayor tasa de filtrado glomerular. Y en el grupo 2, que tienen diabetes, esperaríamos que la tasa de filtrado fuera menor. Ahora, vean el resultado. El grupo que no tiene diabetes, tipo 2, tiene una tasa de filtrado de 91.6. Contra el grupo que tiene diabetes, que tiene 90.5 de tasa de filtrado. La desviación estándar en un grupo es de 18.6 y en el otro grupo es de 18.2. ¿Qué opinan? Vamos a la prueba de Levin. ¿Varianzas homogéneas o heterogéneas? Deben ser heterogéneas. ¿Segurísimos? Pero no son homogéneas, pues está por arriba de 0.05. Homogéneas. Ajá. Ahora, vean desde aquí el valor de T. Es de 0.56. ¿Qué opinan? Es muy bajo. Entonces, muy bajo. Pues solo analizando esto diríamos que no es significativo. Quizá desde que vemos la diferencia de las medias, pues diríamos que no es significativo. La significancia estadística es de 0.57. Y ahora, el intervalo de confianza, ¿qué opinan? No, tampoco es significativo. Rosa el 0. Va de menos 2.7 hasta 5. Ahora, vamos a graficar esto, Jess, para que veas y vean todos cómo se comportarían los intervalos de confianza. Entonces, nos vamos a gráficos. Gráficos, cuadro de diálogos antiguos y ¿cuál sería el gráfico que nos corresponde? Barras de error. Barras de error. Barras de error. Simples. Y aquí vamos a colocar en variable, nuestra variable cuantitativa, que es tasa de filtrado glomerular. Y en eje de categorías, la variable cualitativa o de agrupación. Entonces vamos a utilizar aquí diabetes. Aquí ustedes escogen, ¿quieren graficar la media y desviación estándar, la media y error estándar o el intervalo de confianza? Lo que da más información es el intervalo de confianza de la media. ¿Por qué? Porque considera el error estándar. Entonces, esto es lo que da más información. Le damos a aceptar y vamos a ver el gráfico. Así, Jess, se vería un gráfico que no es, donde las diferencias no son estadísticamente significativas. Ahora, ¿ves que los intervalos se tocan? Sí. No hay una diferencia entre los grupos. Aquí, bueno, esto ustedes tendrían que limpiar la base, poner los nombres bien, quitar todos los decimales innecesarios y codificar la base. Entonces, así se vería un tratamiento en el cual no hay diferencia, donde los efectos son iguales entre los grupos. ¿Ya vieron? Sí. Ok. Listo. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, doctora. Ok, perfecto. La siguiente semana. ¿Hasta aquí algún comentario, duda, queja, sugerencia? No, todo muy bien. Todo muy padre. Perfecto. Gracias. Listo. ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? ¿Se acuerdan que la clase pasada ustedes me preguntaron que si podíamos hacer un repaso sobre número necesario a tratar y relevancia clínica?
Entonces, no les voy a dejar tarea. Déjenme. Su tarea únicamente va a ser que lean. Entonces, en la primera parte de la clase, lo que vamos a hacer es revisar ANOVA. Lo vamos a ver lo más rápido que podamos y vamos a hacer ejercicios en SPSS. Y en la segunda parte de la clase vamos a revisar un artículo. Es una revisión de influenza y oseltamivir. Y lo que vamos a hacer es evaluar, no lo encuentro, pero ahorita se los comparto en el grupo. A partir del resumen, nos vamos a enfocar solo en los resultados que están en el resumen. Vamos a repasar entonces relevancia clínica, las medidas de asociación, vamos a evaluar riesgo relativo, vamos a darle un repaso a incidencias y a número necesario a tratar. Eso en la segunda parte de la clase. Entonces, aun cuando no tienen que subir nada al Classroom, sí, lo que tienen que hacer es leer ANOVA y relevancia clínica y este artículo de oseltamivir. Vamos a ver, vamos a repasar en ese artículo para las variables cuantitativas, por ejemplo, esta duración de los síntomas, vamos a darle un repaso con esos resultados a lo que ya revisamos para la clase de hoy, de diferencia de medias. Entonces, eso sería con lo que trabajaríamos la siguiente clase.